¿Qué tal? Bienvenidos al Lab de Vlad. Hoy vamos a resolver un misterio que ocurre a miles de pies de altura. Y la clave, créanlo o no, está escondido en un simple zapato de tacón. Prepárense, porque vamos a ver la física de una forma que no se imaginan. Ok, vamos a entrarle a esto. La pregunta central de hoy es un verdadero rompecabezas. Es el mismo avión, pero por alguna razón necesita casi una milla extra de pista para poder despegar en Denver. ¿Qué pasa ahí? ¿El aire es diferente? ¿La gravedad cambia? No, no es magia, es pura física. Y vamos a descifrarla pieza por pieza. Para resolver nuestro gran misterio aéreo, primero tenemos que bajar a la Tierra, literalmente. Y nuestra primera pista se esconde en un objeto que, la verdad, nadie asociaría con la aviación. Un tacón de aguja. Suena rarísimo, lo sé, pero síganme la corriente. Aquí está el concepto clave de todo. La presión. Ojo, no es lo mismo que la fuerza. Piensen en la fuerza como el empujón total y en la presión como qué tan concentrado está ese empujón. Una misma fuerza se puede repartir en una superficie enorme o se puede enfocar en un puntito diminuto. Y esa diferencia, créanme, lo es todo. A ver, una pregunta para poner a prueba la intuición. Imaginen la escena. Un jugador de básquetbol de 120 kilos le da un pisotón a alguien con sus tenis gigantes. Ahora imaginen a una persona que pesa la mitad, 60 kilos, pero que da un pisotón con un tacón de aguja. ¿Cuál de los dos pisotones dolería más? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si vemos los datos, claro, el basquetbolista aplica el doble de fuerza, el doble de peso, pero toda esa fuerza se distribuye en el área enorme de la suela de su zapato. En cambio, con el tacón, todo el peso de la otra persona se concentra en la punta, que es casi un punto. La fuerza es menor, sí, pero el área es diminuta. Y la respuesta es el tacón de aguja. Y por mucho, ¿eh? La presión es tan, pero tan inmensa que podría perforar un piso de madera o causar un dolor increíble. Así que la primera lección es esta. Nunca subestimen el poder de un área pequeña. La concentración de la fuerza lo es todo. Guarden bien esa idea. Muy bien, ya tenemos clara la presión. Ahora vamos con nuestra segunda pieza del rompecabezas, y esta involucra una especie de superpoder que tienen los líquidos para multiplicar la fuerza, y todo gracias a un genio llamado Blaise Pascal. Si alguna vez han nadado hasta el fondo de una alberca, seguro han sentido esto. Esa sensación incómoda, como que aprieta los oídos, eso es la presión. Es literalmente el peso de toda el agua que tienen encima de la cabeza empujando sus tímpanos. Entre más profundo van, más agua hay encima y por lo tanto, más presión sienten. Y aquí es donde entra Pascal. Lo que él descubrió, dicho en palabras sencillas, es que los líquidos transmiten la presión de maravilla. Si empujas un líquido encerrado en un punto, esa presión se siente al instante y con la misma fuerza en todos los demás puntos de ese líquido. O sea, no se puede comprimir. Y esto nos muestra cómo podemos usar esa ley a nuestro favor. En un sistema hidráulico, como un gato para levantar un coche, aplicas una fuerza chiquita en un pistón pequeño. Esa presión viaja por el líquido y ¡pum!, empuja un pistón mucho más grande, generando una fuerza tan enorme que puede levantar un auto. Es como un truco de magia de la física. A ver, veamos los números de un elevador de autos real. Una fuerza de entrada de unos 1480 newtons, algo que una maquinita de aire comprimido puede hacer sin problema, se convierte en una fuerza de salida de 13.300 newtons. Es casi 10 veces más potente. Y todo gracias a la diferencia en el tamaño de los pistones. Ok, ya tenemos la presión y la multiplicación de fuerza. La pieza final de nuestro rompecabezas nos la regaló un genio de la antigua Grecia en un momento de inspiración mientras se daba un baño. Vamos a hablar de por qué las cosas flotan. Todos hemos jugado a esto. Intentas hundir una pelota de playa y sientes cómo el agua pelea contigo, le empuja hacia la superficie con una fuerza increíble. Bueno, pues esa fuerza que va para arriba, que ejerce el agua, se llama fuerza de flotación o empuje. Y aquí está el legendario principio de Arquímedes. La fuerza que empuja un objeto hacia arriba es exactamente igual al peso del líquido que ese objeto desaloja. En español, no importa tanto cuánto pesa el objeto en sí, sino cuánto pesa el agua que tuvo que quitar para ocupar su lugar. Entonces, ¿por qué algo se hunde?
Miren este gráfico. Es muy simple. Si el peso del objeto, que es la fuerza que lo jala para abajo, es mayor que el peso del agua que desplaza, que es el empuje hacia arriba, pues se va para el fondo. No hay más, la gravedad le gana. Pero, entonces, ¿cómo es que flota un barco de acero si el acero es muchísimo más denso que el agua? Aquí la clave es la forma. El casco de un barco está diseñado para desplazar una cantidad gigante de agua, tanta que el peso de toda esa agua desplazada es igual al peso total del barco. Las dos fuerzas se anulan, se equilibran y el barco tranquilamente flota. Y esto nos lleva al problema original que enfrentó Arquímedes. El rey le dio una corona y le dijo: «A ver, genio, dime si esto es oro puro o si el joyero me estafó y la mezcló con plata. Pero, no la puedes dañar». ¿Cómo lo resolvió? Pues usando el principio de flotación. Lo que hizo fue una genialidad. Primero, pesó la corona en el aire, su peso real, 7.84 newtons. Luego, la pesó sumergida en agua, y el peso aparente era menor, 6.84 newtons. ¿Por qué? Por la fuerza de flotación. Esa diferencia, ese newton que desapareció, era exactamente el empuje, que a su vez es igual al peso del agua desplazada. Con ese dato, pudo calcular el volumen exacto de la corona, y con el volumen, su densidad. La comparó con la del oro puro y ¡listo!, le dijo al rey la verdad. Muy bien, equipo. Ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Presión, fluidos y flotación. Llegó la hora de volver a los cielos de Denver y por fin resolver el misterio de la pista de aterrizaje. Y aquí está la conexión final, la idea que lo amarra todo. El aire es un fluido. No es un líquido como el agua, claro, pero se comporta siguiendo las mismas reglas. Y la propiedad más importante del aire para nuestro misterio es que su densidad cambia. Allá arriba, en una montaña como donde está Denver, el aire es menos denso. Piénsenlo de esta forma. El aire a nivel del mar, en Los Ángeles, es como aire grueso. Las moléculas están más apretaditas, más juntas. En cambio, en Denver, que está a 1 milla de altura, el aire es delgado. Hay menos moléculas en el mismo espacio. Están más separadas. Y así es como todo encaja. Las alas de un avión funcionan porque empujan el aire hacia abajo, y eso genera la fuerza de sustentación que lo eleva. En el aire grueso de Los Ángeles, las alas tienen mucho material que empujar, pero en el aire delgado de Denver apenas hay moléculas para empujar. Para generar la misma fuerza de sustentación y poder despegar, el avión necesita moverse mucho más rápido, para poder golpear más de ese aire delgado por segundo. Y para alcanzar esa velocidad extra, necesita más pista. Misterio resuelto. Así que, como pueden ver, estos principios de la física de fluidos no son solo ecuaciones en un pizarrón. Son las fuerzas invisibles que hacen que los barcos de acero floten, que los aviones vuelen y que explican por qué un tacón puede ser más peligroso que un tenis. Están trabajando a nuestro alrededor, todo el tiempo. La próxima vez que vean un barco, un avión o hasta cuando inflen una llanta, piensen en estas fuerzas. La pregunta que les dejo es, ahora que conocen estas herramientas, ¿en qué otros lugares de su vida diaria pueden ver la presión, el empuje y la densidad en acción? Denle me gusta y suscríbanse.